Mustang herido y congelado suplica ayuda a un hombre, lo que sucede después lo deja en shock. El viento aullaba a través del valle, arrastrando hielo como esquirlas de vidrio roto, cortando el silencio de la interminable extensión blanca. La tierra se extendía hasta donde alcanzaba la vista, enterrada bajo una gruesa y despiadada capa de nieve, devorándolo todo a su paso. Era un frío que no solo se aferraba a la piel, sino que se filtraba en los huesos, convirtiendo cada aliento en frágiles nubes de vapor que se desvanecían en el vacío. Y entonces, a través de la tormenta, llegó un sonido. Un aliento, irregular, débil. Un susurro de vida en medio de la muerte. Enterrada bajo la escarcha, una figura yacía inmóvil. Un Mustang. Su cuerpo, alguna vez poderoso, temblaba violentamente. Su pelaje, endurecido por el hielo, apenas dejaba escapar su respiración, demasiado lenta. Sus oscuros ojos, entrecerrados por el agotamiento, apenas sostenían el brillo de la supervivencia. Sus costillas sobresalían bajo su piel congelada, cada inhalación una batalla silenciosa contra lo inevitable. Había estado corriendo. Huyendo de algo. Persiguiendo algo. Pero la nieve lo había engullido por completo, arrastrándolo con cada paso, hasta que finalmente sus patas cedieron bajo él. ¿Y ahora? Ahora, el frío estaba ganando. El viento ululaba a través de su enmarañada crin, susurrándole algo cruel. Duerme. Ríndete. Déjate ir. Por primera vez en su vida, no le quedaba nada con que luchar. Ni fuerza. Ni calor. Ni esperanza. Una única lágrima resbaló por la esquina de su ojo, congelándose contra su piel antes de siquiera caer. Así era como terminaba todo. Pero entonces, pasos. Distantes. Débiles. Pero acercándose. El Mustang apenas giró las orejas hacia el sonido. Podía haber sido el viento, un fantasma de su propia mente, un engaño de un cuerpo demasiado débil para continuar. Pero los pasos no desaparecieron. Se hicieron más fuertes. Más pesados. Y luego, una voz. Áspera. Humana. Viva. Los ojos del caballo se abrieron con dificultad. A través de la neblina de nieve, una figura emergió, un hombre, envuelto en pieles gruesas y raídas, su aliento convirtiéndose en nubes en el aire helado. Sus ojos, afilados y cansados, recorrieron el paisaje desolado, hasta que se posaron en la criatura rota en la nieve. Por un largo y tenso momento, el hombre no se movió. Y entonces, como si el mundo se rompiera en dos, un susurro de incredulidad escapó de sus labios. «Oh, Dios. No». Su voz era ronca, quebrándose como la de un hombre que había visto demasiado, que había perdido demasiado. Corrió hacia adelante, sus botas hundiéndose en la nieve mientras caía de rodillas junto al Mustang moribundo. Sus manos enguantadas se extendieron, pero vacilaron. ¿Era demasiado tarde? El pecho del Mustang se elevó. Apenas. Un aliento tembloroso de vida. El hombre dejó escapar un jadeo entrecortado, sus manos temblando mientras se quitaba los guantes y presionaba sus palmas calientes contra el cuerpo helado del caballo. Tan frío. Demasiado frío. Su garganta se cerró. Su corazón golpeaba con fuerza contra sus costillas. Sabía lo que el frío podía hacer. Lo había visto arrebatarle la vida a criaturas mucho más fuertes que esta. Y ya había perdido demasiado. No esta vez. Con desesperación, se arrancó su pesado abrigo y lo arrojó sobre el Mustang tembloroso, protegiéndolo del viento cortante. Sus manos se movieron rápido, frotando el cuello del caballo, sus costados, sus patas, cualquier lugar donde pudiera devolverle calor. «Vamos», murmuró, su voz ahogada por la desesperación. «No te rindas». El Mustang exhaló un suspiro débil y tembloroso. Su cabeza se movió apenas, levantándose un poco de la nieve antes de desplomarse de nuevo. «No». El hombre apretó los dientes. Sus ojos ardían con algo crudo, algo doloroso. Recuerdos de otro invierno. Otra vida perdida. No esta vez. No lo permitiría. Con una profunda bocanada de aire, se movió. Rodeó con sus brazos el cuerpo frágil del Mustang y tiró con todas sus fuerzas. El peso del animal era insoportable. Sus piernas casi cedieron, el frío clavándose en sus músculos como una bestia aferrándose a su presa. Pero él no soltó. Un paso. Otro. Arrastró al Mustang lejos de la muerte, hacia algo, cualquier cosa. Una lágrima resbaló por la mejilla del hombre, perdiéndose en la tormenta. «Quédate conmigo», suplicó, su voz quebrándose. «Solo quédate conmigo». Y a lo lejos,
apenas visible entre la nieve cegadora. Una cabaña. Una oportunidad. Un milagro. La tormenta seguía rugiendo, pero en lo más profundo de la helada noche, una batalla había comenzado. Y ninguno de los dos estaba dispuesto a perder. Lo que sucede después te dejará sin palabras. Quédate con nosotros mientras descubrimos esta desgarradora e increíble historia de supervivencia, coraje y un vínculo que desafió todas las probabilidades. La tormenta seguía rugiendo, una bestia furiosa devorando la tierra con sus gélidas fauces. La nieve caía en gruesas y persistentes ráfagas, desdibujando la línea entre la tierra y el cielo, convirtiendo el mundo en un abismo blanco en constante cambio. El viento aullaba a través de los árboles esqueléticos, desgarrando sus frágiles ramas, gritando como una criatura herida en la noche. En medio de todo, un hombre avanzaba con dificultad. Su respiración salía en jadeos ásperos e irregulares, nubes de vapor desapareciendo en cuanto abandonaban sus labios. Sus brazos dolían, sus piernas ardían, pero aún así, siguió adelante, sin aflojar nunca el agarre sobre el Mustang semi-inconsciente. Su abrigo había desaparecido, sacrificado para proteger al caballo moribundo del implacable frío, y ahora la escarcha se aferraba a su propia piel, filtrándose hasta sus huesos. Pero nada de eso importaba. Ni el frío, ni el agotamiento, ni el profundo dolor en sus costillas por arrastrar al Mustang a través de la nieve interminable. Solo importaba una cosa, llegar a la cabaña. A través de la ventisca, apenas pudo distinguir el contorno oscuro de la estructura, medio enterrada bajo enormes montículos de nieve. No era gran cosa. Solo un pequeño refugio de madera con un techo inclinado y paredes desgastadas por el tiempo y las tormentas. Pero en ese momento, lo era todo. El hombre dejó escapar un gruñido de dolor cuando el Mustang tropezó, sus patas cediendo bajo su peso. No, 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 murmuró entre dientes castañeteantes, sus dedos clavándose en la crin helada del caballo. Ahora no. Aún no. El cuerpo del Mustang era un montón tembloroso sobre la nieve, sus costados apenas se elevaban, su respiración salía en ráfagas lentas e irregulares. El hielo se aferraba a sus largas pestañas, a su hocico, a sus patas, otrora poderosas, ahora debilitadas por el hambre y el frío implacable. El hombre se arrodilló a su lado, su propio cuerpo clamando por descanso, pero ignoró el dolor. Sus manos temblorosas acariciaron los costados agitados del Mustang, su voz áspera por la desesperación. «No te rindas», susurró, su aliento esparciéndose sobre la piel helada del animal. «Eres demasiado condenado terco para eso». El Mustang no se movió. El hombre maldijo en voz baja. Su cuerpo estaba llegando al límite, sus extremidades pesadas, su visión comenzando a nublarse en los bordes. Sabía los peligros del frío. Sabía que si permanecían ahí por más tiempo, la escarcha los vencería. Con un último y desesperado esfuerzo, rodeó con sus brazos el cuello del Mustang y tiró con todas sus fuerzas. El caballo gimió, moviéndose apenas. «Eso es», jadeó el hombre, su voz apenas audible sobre el viento. Solo un poco más. La cabaña se alzaba frente a ellos, tan cerca, sin embargo, increíblemente lejos. Cada paso era agonía. Sus botas se hundían en la nieve, su respiración salía en cortas y dolorosas ráfagas, y sus brazos ardían mientras medio cargaba, medio arrastraba al Mustang hacia la salvación. 3 pasos más. Sus rodillas flaquearon. 2 más. Sus pulmones parecían a punto de estallar. 1. Los escalones de madera de la cabaña crujieron bajo su peso cuando se desplomó contra la puerta, jadeando. El Mustang cayó a su lado, demasiado débil para moverse. Con manos temblorosas, el hombre buscó el pestillo y empujó la puerta. La cabaña estaba oscura, fría, sin vida. La chimenea llevaba mucho tiempo apagada, y una delgada capa de escarcha cubría las paredes de madera, un recordatorio de que aquel lugar no había visto vida en mucho tiempo. Pero serviría. Tenía que hacerlo. Con las últimas fuerzas que le quedaban, arrastró al Mustang al interior, su enorme cuerpo apenas encajando por la puerta. Las pesadas pezuñas del animal rasparon el suelo de madera, su respiración saliendo en cortas y desiguales bocanadas. El hombre cayó de rodillas a su lado, sus manos aún aferradas a la crin del Mustang, como si soltarlo significara perderlo. Aún no. Su propio cuerpo temblaba violentamente por el frío, pero se obligó a moverse. A actuar. No les quedaba mucho tiempo. Sus dedos congelados buscaron en su mochila, sacando los últimos restos de sus provisiones. Unos pocos troncos, un puñado de leña, no era mucho, pero era suficiente.
Con manos temblorosas, encendió un fósforo. La llama parpadeó débilmente antes de prenderse. Una chispa. Un destello de vida en la oscuridad. El fuego cobró vida, esparciendo un tenue resplandor dorado por la habitación. El calor comenzó a extenderse, ahuyentando el frío asfixiante, pero el Mustang seguía inmóvil. Demasiado inmóvil. El pecho del hombre se tensó mientras se arrodillaba junto al caballo, sus manos presionadas contra los costados del animal. Su respiración era rápida y entrecortada, su corazón martilleando contra sus costillas. «Quédate conmigo», susurró. El Mustang no respondió. Un miedo profundo y crudo se retorció en su estómago. ¿Había llegado demasiado tarde? Los recuerdos lo golpearon con fuerza. Recuerdos de otro invierno. Otra criatura indefensa en sus brazos. Otra vida desvaneciéndose mientras él observaba, impotente. Su garganta se cerró. Sus manos se apretaron en puños. No otra vez. Con una urgencia repentina, alcanzó su cantimplora, destapándola con los dientes. La inclinó, dejando que el agua goteara sobre los labios agrietados del Mustang. Por un momento, nada sucedió. Y entonces, un aliento débil, tembloroso. Un parpadeo lento y pesado. El hombre exhaló con fuerza, su cabeza cayendo hacia adelante en un alivio silencioso. El Mustang seguía luchando. Y él también. La tormenta rugía afuera, implacable, despiadada. Pero dentro de la cabaña, bajo el tenue resplandor del fuego, dos almas, ambas rotas, ambas al borde, se negaban a rendirse. Y, de algún modo, contra todo pronóstico. Ninguno de los dos estaba solo. El viento afuera rugía con renovada furia, sacudiendo las paredes de madera de la cabaña como si exigiera entrar. El fuego parpadeaba, proyectando sombras cambiantes sobre las rústicas paredes, su calor luchando contra el frío que aún se aferraba al aire. El hombre estaba sentado junto al Mustang, su respiración pesada, sus manos aún presionadas contra el cuerpo tembloroso del caballo. Sus músculos dolían por el agotamiento, pero se negó a dejar que su cuerpo colapsara. Aún no. No mientras la lucha continuara. El Mustang dejó escapar un aliento débil, entrecortado. Sus oscuros ojos parpadearon, apenas sosteniendo el resplandor de la vida. El calor del fuego había ralentizado el abrazo helado que lo envolvía, pero no lo había disipado. Sus extremidades se estremecían, no por la fuerza, sino por el frío persistente que aún se aferraba a sus huesos. El hombre pasó una mano por su propio rostro, limpiando la humedad de la escarcha derretida. Había soportado demasiado, arrastrado al Mustang a través de kilómetros de nieve implacable, sacrificado su propio calor, llevado su cuerpo más allá del punto de quiebre del agotamiento. Pero ahora, sentado en el murmullo tranquilo del fuego, se dio cuenta de algo peor que el frío. El Mustang no se movía. Su cuerpo aún temblaba por el frío, pero había algo más, quietud. Sus patas permanecían dobladas bajo él, inmóviles. Sus orejas se movieron levemente con el sonido del viento afuera, pero no se alzaron. El estómago del hombre se revolvió. Extendió la mano lentamente, presionando sus dedos contra la pata del Mustang. La piel debajo estaba helada, los músculos tensos, pero inertes. No. Su respiración se atascó en su garganta. Pasó las manos por las patas del caballo, buscando calor, buscando movimiento. Nada. El Mustang no podía ponerse de pie. El peso de la realización lo golpeó como un puñetazo en el pecho. No era solo agotamiento. El frío implacable no solo había drenado su fuerza, había empezado a robarle la capacidad de moverse. El hombre apretó la mandíbula, sacudiendo la cabeza. No, murmuró, su voz áspera. No va a pasar. Había luchado demasiado. El Mustang había luchado demasiado. No iban a perder ahora. El caballo dejó escapar un aliento bajo, forzado, sus fosas nasales dilatándose ligeramente. Quería moverse. Simplemente no podía. El hombre se obligó a ponerse de pie, ignorando las protestas de sus propios músculos doloridos. Se movió rápidamente, echando más leños al fuego, asegurándose de que el calor creciera, empujando más hondo en las gélidas paredes de la cabaña. Luego, se agachó junto al Mustang otra vez, frotando sus manos con firmeza contra las patas del animal, contra los músculos rígidos. Aplicó todo su peso en los movimientos, intentando forzar el calor de vuelta a las extremidades congeladas. El Mustang se estremeció ligeramente ante la presión. Una reacción. El hombre exhaló bruscamente, asintiendo para sí mismo. Vamos, murmuró,
trabajando sus manos con más fuerza contra los músculos. No vas a morir aquí. No después de todo esto. El Mustang dejó escapar un leve gemido, apenas audible. El hombre continuó frotando, sus manos ardiendo por el frío, sus brazos doliendo por la presión. Pero no se detuvo. Los minutos pasaron. Luego más. Y entonces, el Mustang se movió. Fue un movimiento pequeño, un ligero espasmo en su pata trasera. El corazón del hombre dio un salto. Sintió el calor comenzar a regresar. No mucho, pero suficiente. Animado, se movió hacia las patas delanteras del Mustang, masajeando, presionando, frotando, como si con pura fuerza de voluntad pudiera devolverle la vida. El fuego chisporroteó con más fuerza, proyectando una luz dorada sobre la cabaña. El viento aullante afuera se volvió un mero ruido de fondo. Lo único que importaba ahora era el latido del Mustang, el leve, débil, pero constante ascenso y descenso de sus costillas. Y entonces sucedió. Un movimiento. Un espasmo más fuerte. El hombre se quedó inmóvil. Las orejas del Mustang se movieron. Sus fosas nasales se ensancharon, su respiración más pesada que antes. Y luego, se movió. Una pata delantera se estiró hacia adelante. Luego la otra. El hombre tragó saliva, sus manos flotando cerca de los hombros del Mustang. Eso es, susurró, apenas respirando. El Mustang se preparó. Sus pezuñas rasparon el suelo de madera. Sus músculos temblorosos se tensaron. Entonces, intentó levantarse. No lo logró la primera vez. Ni la segunda. Sus patas temblaron violentamente y su peso colapsó bajo él. Pero el hombre no lo dejó caer. Estaba a su lado, con las manos presionadas contra su cuerpo, sosteniéndolo firme, susurrándole palabras de aliento a través del pesado silencio. Y luego, en el tercer intento, el Mustang se levantó. Sus patas tambalearon, su postura era inestable, pero estaba de pie. El hombre soltó un aliento que fue mitad risa, mitad sollozo. Lo había logrado. Lo habían logrado. Pero antes de que el alivio pudiera asentarse por completo, un sonido del exterior cortó el momento como una hoja afilada. Un chasquido metálico, seco y brutal. Las orejas del Mustang se alzaron. Su cabeza se giró hacia la puerta, sus fosas nasales ensanchándose. El hombre se quedó inmóvil. No era el sonido del viento. Era una trampa. Su estómago se tensó mientras se movía hacia la puerta, presionando su espalda contra la áspera madera, escuchando. Silencio. Y luego, otro chasquido. El hombre reconocía ese sonido. Acero. Mecanismo de resorte. Una trampa de cazador. Sus ojos se movieron hacia el Mustang, que permanecía rígido, alerta. Su cuerpo estaba débil, pero sus instintos seguían afilados. El hombre volvió a mirar hacia la puerta. No estaban solos. El frío casi había matado al Mustang. La nieve casi los había consumido por completo. Pero ahora, otro peligro acechaba justo afuera. Y esta vez, era humano. Las paredes de madera de la cabaña crujieron contra el viento implacable, pero en el interior, el aire se había vuelto sofocantemente inmóvil. El fuego crepitaba suavemente, proyectando patrones dorados y ámbar sobre la tenue habitación, pero su calor hacía poco por disipar la creciente tensión. El Mustang ahora estaba de pie, apenas. Sus patas temblaban, su postura era incierta. Sus costillas sobresalían como acantilados afilados bajo su pelaje quemado por el frío. Su respiración salía en cortas y desiguales bocanadas, sus fosas nasales dilatándose mientras giraba la cabeza hacia la puerta, sus orejas erguidas con una alerta inquietante. Afuera, el chasquido de otra trampa de metal resonó a través de la tormenta. El hombre se pegó contra la pared de la cabaña, cada músculo de su cuerpo tenso como un resorte comprimido. Su mente iba a toda velocidad. Esto no era una coincidencia. El Mustang no era el único luchando por su vida esa noche. Un aliento lento y calculado escapó de los labios del hombre mientras estiraba la mano hacia el viejo rifle apoyado contra la pared. Sus dedos se cerraron alrededor de la madera desgastada, su agarre fortaleciéndose. No tenía forma de saber quién estaba allá afuera, pero una cosa era segura, estaban cerca. El caballo resopló, sus patas moviéndose inquietas debajo de él. A pesar de la fragilidad de su cuerpo, sus instintos seguían afilados. También había sentido la presencia. La tensión en el aire era algo primitivo, algo que iba más allá del miedo. El hombre se acercó a la puerta, deteniéndose cuando otro sonido atravesó la tormenta, pasos. Lentos.
deliberados, hundiendo la nieve profunda justo más allá de las delgadas paredes de la cabaña. Su corazón golpeó contra sus costillas. ¿Tramperos? ¿Cazadores? ¿Alguien buscando refugio? ¿O peor, alguien buscándolo a él? El Mustang retrocedió medio paso, su cuerpo presionándose contra la pared como si quisiera desvanecerse en las sombras. Sus instintos le gritaban una sola cosa: correr. Pero no había a dónde correr. El hombre levantó el rifle, sus dedos firmes a pesar del agotamiento profundo y punzante asentado en sus huesos. Había sobrevivido a inviernos mucho peores que este. Había luchado contra lo salvaje, contra el frío, contra el pasado que se negaba a dejarlo ir. Y no dejaría que nadie les arrebatara este momento. El picaporte de la puerta se sacudió. El hombre levantó el rifle. Silencio. Luego, una voz. ¿Estás ahí? Baja. Áspera. Una voz que había atravesado años de inviernos duros, de noches interminables y almas perdidas. Las orejas del Mustang se aplastaron contra su cabeza, su cuerpo rígido de miedo. El hombre apretó la mandíbula. Conocía esa voz. Pertenecía a alguien que no había venido buscando refugio. Otra trampa se cerró afuera, el metal gimiendo bajo la fuerza del viento. El sonido envió una sacudida de miedo a través del Mustang, quien exhaló temblorosamente, su aliento convirtiéndose en una espesa nube de vapor. El hombre exhaló lentamente. Esto no era solo mala suerte. Los habían seguido. No respondió. Afuera, unas botas crujieron sobre la nieve, acercándose, rodeando la cabaña. El hombre presionó su espalda contra la pared, su pulso retumbando en sus oídos. «Vamos», llamó la voz de nuevo, espesa con algo inquietante. «Sé que estás ahí». Otro paso. El Mustang tambaleó ligeramente, cambiando su peso, sus ojos clavados en la puerta. Estaba atrapado de nuevo. Y el hombre lo sabía. No había salida. No había puerta trasera. No había ventana lo suficientemente grande para una huida rápida. No había opciones. El fuego parpadeaba, proyectando largas sombras sobre la temblorosa figura del Mustang. Por un segundo, solo un segundo, el hombre consideró rendirse. Abrir la puerta. Dejar que el pasado entrara. Pero entonces, miró al Mustang. Esta ya no era solo su pelea. Y nunca había sido el tipo de hombre que se rendía. Su agarre en el rifle se endureció. «Vete», dijo, su voz áspera por el frío y el cansancio. Una risa. «Oh, sabes que no puedo hacer eso». Otro paso. El Mustang se estremeció. Su cuerpo, débil y roto, quería correr. Pero sus patas se quedaron ancladas en su lugar. El hombre apretó los dientes. No se llevarían al caballo. No después de todo. No después de esto. Se movió rápidamente, empujando una vieja mesa de madera contra la puerta con un golpe sordo. El Mustang se sobresaltó con el ruido, su respiración volviéndose más agitada. Una pausa. Luego, una carcajada. ¿Crees que eso me va a detener? Un golpe. Una patada pesada contra la puerta. El Mustang saltó, casi colapsando por la impresión. El hombre no dudó. Disparó. El rugido del rifle rompió el silencio, sacudiendo las paredes de la cabaña. Un grito ahogado. Pasos tambaleantes hacia atrás. Un grito afilado. Y luego, silencio. El hombre se quedó allí, respiración pesada, el rifle aún levantado. El Mustang temblaba violentamente, su cuerpo entero gritando por escapar. Pero estaban a salvo. Por ahora. El fuego volvió a crepitar, como si nada hubiera sucedido. El viento aulló, cubriendo el sonido de los pasos alejándose. Las manos del hombre temblaron cuando bajó el rifle. Se giró hacia el Mustang, cuyos ojos salvajes se encontraron con los suyos. Por un momento, ninguno se movió. Ninguno respiró. Entonces, el hombre dio un paso adelante, extendiendo la mano lentamente. El Mustang no se estremeció. No corrió. No esta vez. En su lugar, se inclinó. Apenas un poco. Lo suficiente. El hombre exhaló. Habían sobrevivido la noche. Pero en el fondo, ambos sabían. Esto estaba lejos de haber terminado. La cabaña había caído en una frágil quietud, los únicos sonidos eran el crepitar del fuego y el viento aullando afuera, todavía susurrando a través de las grietas en las paredes de madera. Pero dentro, a pesar del frío intenso que aún se aferraba a sus cuerpos, algo había cambiado. El Mustang estaba de pie, sus patas inestables, su respiración aún pesada, pero estaba de pie.
Solo eso ya se sentía como una victoria. El hombre había temido que el frío le hubiera arrebatado demasiado, que la lucha hubiera abandonado su cuerpo antes de que siquiera pudiera darse cuenta. Pero se había equivocado. El semental había sobrevivido a lo peor, y aunque su fuerza se había drenado, todavía quedaba algo en él. El hombre dio un paso atrás, moviéndose lento, con cuidado. Todo su cuerpo le dolía por el agotamiento, pero no había tiempo para descansar. No todavía. Los oscuros ojos del Mustang se posaron en él, cautelosos, pero ya no llenos del pánico salvaje y desesperado que antes los dominaba. Lo observaba. Esperaba. Tratando de entender al hombre frente a él. El hombre dejó escapar un suspiro lento y se arrodilló junto al fuego, sacando un pequeño manojo de pasto seco y avena de su mochila. Sus provisiones estaban escaseando. Pero eso no importaba. El caballo lo necesitaba más que él. Con cuidado, extendió su mano, la palma abierta, ofreciéndole la comida. Por un largo y doloroso momento, el Mustang no se movió. Sus fosas nasales se dilataron al captar el aroma de la avena, pero su cuerpo permaneció inmóvil, dividido entre el hambre y la cautela. El hombre no lo presionó. Solo esperó. Los segundos se alargaron en minutos, el fuego titilante arrojando una luz dorada sobre ambos. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro de esa diminuta cabaña, algo frágil y silencioso estaba tomando forma. Entonces, un paso. El Mustang avanzó apenas, lo suficiente para bajar su hocico. Su aliento cálido rozó la piel del hombre, y por un instante, pareció como si el tiempo se hubiera detenido. Luego, finalmente, tomó un bocado. El hombre dejó escapar un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. El Mustang estaba comiendo. No era mucho. Solo unas pocas avenas. Un pequeño y vacilante gesto de confianza. Pero lo era todo. El caballo se apartó después de un momento, sus fosas nasales moviéndose, como si probara el espacio entre ellos. Aún dudaba. Aún desconfiaba. El hombre se recostó, sin hacer movimientos bruscos. «Eres terco», murmuró, su voz baja y estable. «Eso es bueno. Ser terco significa que sobrevives». El Mustang movió una oreja ante el sonido de su voz, algo pasó por detrás de sus ojos oscuros. ¿Reconocimiento, tal vez? ¿O solo curiosidad? El hombre continuó hablando, manteniendo su tono suave, dejando que el caballo escuchara el ritmo constante de sus palabras. «No sé cómo terminaste allá afuera», dijo, lanzando una mirada al cuerpo maltratado del Mustang. «Pero eres un maldito luchador». El Mustang no respondió, por supuesto, pero tampoco retrocedió. Y eso era algo. El fuego crepitó más fuerte, esparciendo calor en el aire helado. La cabaña seguía fría, seguía húmeda, pero el calor estaba extendiéndose. Durante la siguiente hora, el hombre trabajó con cuidado. Se movió despacio, dejando que el Mustang viera cada cosa que hacía. Reunió el resto de su leña, asegurándose de que las llamas no se extinguieran. Hirvió un poco de agua de la nieve derretida, empapando tiras de tela antes de moverse hacia las patas heridas del Mustang. Fue entonces cuando el Mustang se tensó. El momento en que el hombre extendió la mano, el cuerpo del semental se volvió rígido, sus músculos bloqueándose por el miedo. Sus orejas se pegaron hacia atrás. Su respiración se aceleró. Memorias de cadenas. De cuerdas. De algo mucho peor. El hombre se quedó inmóvil. Por un largo momento, simplemente se miraron, hombre y caballo, depredador y presa, ambos parados sobre el frágil hilo entre la supervivencia y el miedo. El hombre no se acercó más. En cambio, dejó escapar un suspiro lento y deliberado, relajando la tensión en su propio cuerpo. «No voy a hacerte daño», murmuró. «¿Me oyes? No más dolor». Las fosas nasales del Mustang se ensancharon, la incertidumbre parpadeando en sus ojos oscuros. Pero luego, como si leyera algo no dicho en la expresión del hombre, sus músculos se relajaron. No del todo, no completamente, pero lo suficiente. El hombre continuó. Despacio. Con suavidad. Presionó la tela caliente contra las patas congeladas del Mustang, conteniendo un gesto de dolor al ver la piel agrietada y en carne viva debajo. El caballo se estremeció, pero no huyó. Los minutos pasaron. El hombre trabajó con cuidado, nunca forzando demasiado, siempre dejándole al Mustang la opción de quedarse o alejarse. ¿Y el Mustang? Se quedó. El viento afuera aulló de nuevo, sacudiendo las paredes de madera, pero el semental ya no se estremecía con cada sonido. Aún estaba débil, aún luchaba,
pero la pelea estaba regresando a él. ¿Y el hombre? Sintió que algo se asentaba en su pecho, un peso que no se había dado cuenta de que había estado cargando. Durante tanto tiempo, había vivido solo en esa cabaña. Durante tanto tiempo, había permitido que el pasado lo consumiera. Pero ahora, por primera vez en años, no estaba solo. El Mustang dejó escapar un largo suspiro, su cuerpo ya no temblaba con tanta violencia como antes. La luz del fuego titiló sobre su rostro exhausto y, por primera vez desde que lo arrastró fuera de la tormenta, el hombre vio algo que no esperaba. Confianza. No era total. No todavía. Seguía siendo frágil, seguía siendo incierta. Pero estaba ahí. Y eso era suficiente. Mañana, enfrentarían el mundo otra vez. Mañana, lucharían por sobrevivir una vez más. Pero esta noche, tenían calor. Tenían comida. Se tenían el uno al otro. Y por ahora, eso era suficiente. La noche había caído en una inquietante quietud. La tormenta finalmente comenzaba a amainar, sus vientos aullantes ya no sacudían las paredes de la cabaña con la misma furia implacable. Pero el silencio no era reconfortante. Era inquietante. El Mustang yacía acurrucado cerca del fuego, su respiración aún pesada, pero más estable que antes. Sus ojos se abrían de vez en cuando, observando al hombre mientras éste se movía, atendiendo el fuego, revisando su rifle, reforzando la barricada contra la puerta. El animal estaba débil, pero estaba vivo. Y por primera vez en días, el calor comenzaba a regresar a su cuerpo maltratado. Pero afuera, oculto bajo el espeso velo de nieve y oscuridad, algo esperaba. El hombre lo sabía. Lo había sentido en el momento en que el viento dejó de gritar, en la forma en que el silencio se presionó contra sus oídos como una advertencia. Había pasado demasiados años en la naturaleza, demasiadas noches huyendo de hombres con intenciones peligrosas. ¿Y esta noche? Esta noche, habían venido por él. Un crujido leve en la nieve. Un movimiento en la oscuridad. Las orejas del Mustang se estremecieron. Sus fosas nasales se ensancharon mientras levantaba la cabeza, sintiendo lo que el hombre ya había comenzado a temer. Los pasos habían vuelto. Los mismos que habían rodeado la cabaña antes. Los mismos que se habían ido, solo para regresar. El hombre apretó con más fuerza el rifle, su pulso firme a pesar de la repentina oleada de adrenalina. Se movió en silencio, presionando su espalda contra la fría pared de madera, espiando entre las rendijas de la ventana. Y ahí, justo más allá de la línea de árboles, las sombras se movían. No estaban solos. El Mustang dejó escapar un resoplido bajo, inquieto. Sus patas se movieron bajo su cuerpo como si se preparara para huir, pero no había a dónde ir. La cabaña era segura, por ahora. Pero si esos hombres entraban, no habría escapatoria. Otro crujido. Más cerca esta vez. Y entonces, una voz. Deberías haber dejado que esa maldita cosa muriera. El estómago del hombre se retorció. Eran ellos. Tramperos. Cazadores furtivos. Hombres que vivían tomando lo que querían, dejando destrucción a su paso. Y querían al caballo. La respiración del Mustang se aceleró, sus ojos destellaron hacia la puerta. Podía olerlos. Podía sentir el peligro. La mandíbula del hombre se tensó. No dejaría que se lo llevaran. No después de todo. No después de la lucha que habían sobrevivido. Sal, viejo, provocó la voz, acercándose más. Entréganos el caballo, y te dejaremos ir. Una fría ira se asentó en el pecho del hombre. Sabía la verdad. ¿Hombres como estos? Nunca te dejan ir. El Mustang volvió a moverse, sus pezuñas raspando el suelo de madera. Su cuerpo seguía débil, pero sus instintos le gritaban que corriera, que peleara, que hiciera algo. El hombre apoyó una mano calmante en su cuello. Aún no, susurró. El Mustang se quedó quieto, pero su cuerpo permaneció tenso, enrollado como un cable listo para romperse. Afuera, los pasos se hicieron más fuertes. Entonces, un golpe repentino. La puerta vibró contra su marco, la madera gimiendo bajo la fuerza del impacto. El Mustang se sobresaltó, dejando escapar un aliento entrecortado, su cuerpo echándose hacia atrás por el miedo. El hombre reaccionó al instante. Se acercó a la puerta, empujando más peso contra ella. Estaban intentando entrar. La luz del fuego parpadeó salvajemente contra las paredes, proyectando sombras profundas que danzaban con la tormenta afuera. Entonces, otra voz, ronca, impaciente. Derríbenla.
Un golpe seco. El sonido de un hacha partiéndose contra la madera. El Mustang se encabritó, sus patas temblorosas, sus ojos abiertos de par en par por el pánico. Seguía siendo demasiado débil para pelear, demasiado débil para correr. ¿Y el hombre? Sabía que no tenían tiempo. Su agarre en el rifle se endureció. Y entonces, disparó. La explosión del disparo destrozó el silencio, su sonido retumbando a través de la helada naturaleza. Un grito agudo desde afuera. Un ruido de lucha. Luego, silencio. Por un momento, todo quedó inmóvil. La respiración del Mustang era rápida y entrecortada, sus fosas nasales dilatadas, su cuerpo presionado contra la pared más alejada. El pecho del hombre subía y bajaba pesadamente, sus manos aferradas al rifle como a un salvavidas. Entonces, otro sonido. Una maldición. Un gruñido de frustración. Seguían allí. Y estaban furiosos. La puerta volvió a sacudirse, esta vez con más fuerza. Y luego, la ventana estalló. El vidrio explotó en la habitación, el viento helado irrumpiendo como un depredador que encuentra a su presa. El Mustang se encabritó de nuevo, tropezando contra las paredes de madera, su aliento agitado, su cuerpo gritando por escapar. Pero no quedaba a dónde correr. Una figura oscura se lanzó a través de la ventana rota, sus botas crujieron contra el suelo de madera. El hombre apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el extraño atacara. Una hoja brilló bajo la luz del fuego. El hombre se agachó. El cuchillo pasó a centímetros, clavándose en la viga de madera detrás de él. El Mustang soltó un grito salvaje, sus pezuñas golpeando el suelo mientras retrocedía, sus ojos llenos de terror. El hombre no perdió tiempo. Con un movimiento rápido, giró el rifle. Y golpeó. La culata del arma chocó contra el cráneo del atacante. El hombre tropezó, dejando escapar un gruñido de dolor antes de desplomarse al suelo. Pero no había tiempo para celebrar. Venían más. El Mustang lo sabía. El hombre lo sabía. Solo tenían una oportunidad. Una salida. Pero era un riesgo. La puerta principal. Sin barricadas. Expuesta. Las orejas del Mustang se movieron, sus fosas nasales dilatándose mientras giraba la cabeza hacia la puerta. Sus patas aún eran débiles. Su cuerpo aún estaba roto. Pero era un luchador. ¿Y el hombre? No tenía opción. Agarró un leño encendido del fuego, las llamas lamiendo sus dedos mientras lo lanzaba hacia la ventana rota. Una distracción. Un momento de confusión. Era todo lo que necesitaban. «Corre», susurró el hombre. El Mustang dudó. Su cuerpo gritaba que no. Pero su corazón sabía mejor. Se lanzó hacia adelante. El hombre abrió la puerta de un tirón. El frío los golpeó como un puño, pero no se detuvieron. Corrieron. Hacia la nieve. Hacia la tormenta. El Mustang tropezó, sus pezuñas apenas encontrando equilibrio. El hombre estaba justo a su lado, empujando hacia adelante, obligándose a seguir. Detrás de ellos, la puerta de la cabaña se abrió de golpe. Una voz rugió en la noche. «Atrápenlos». El Mustang aceleró. Más rápido. Más fuerte. Las piernas del hombre ardían. Sus pulmones gritaban. Pero no se detuvieron. El Mustang siguió adelante, olvidando cada gramo de dolor mientras se lanzaba hacia la oscuridad. Y entonces, un disparo. Un crujido agudo partió la noche. El hombre sintió la bala pasar zumbando junto a su cabeza. Pero el Mustang no se detuvo. Porque en ese momento, no era débil. No estaba muriendo. Era libre. La noche se extendió mientras el hombre y el Mustang corrían, impulsados más por pura voluntad que por fuerza. El viento aullaba a su alrededor, aferrándose a sus cuerpos exhaustos como si intentara arrastrarlos de vuelta. Pero ellos siguieron adelante, lejos de la cabaña, lejos de los cazadores, lejos de la muerte misma. La nieve crujía bajo sus pies, unas botas, unas pezuñas, moviéndose juntas en un entendimiento silencioso. El hombre no tenía idea de a dónde iban. Lo único que importaba era poner distancia entre ellos y el peligro que los había estado acechando. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el Mustang flaqueó. Sus patas cedieron y dejó escapar un resoplido antes de desplomarse en la nieve profunda. El hombre se detuvo bruscamente a su lado, su pecho subiendo y bajando con dificultad, sus dedos entumecidos por el frío. Cayó de rodillas, extendiendo las manos, presionándolas contra los costados agitados del Mustang. «No», susurró, su voz áspera por el agotamiento.
No ahora. No te rindas ahora. La respiración del Mustang era rápida, sus fosas nasales se ensanchaban. Estaba demasiado débil, demasiado agotado para seguir avanzando. Su cuerpo temblaba violentamente, pero no intentó levantarse. Había dado todo lo que tenía. Y el hombre también. Por un largo momento, se quedó ahí, su mano aún apoyada en el cuello del caballo, su propia respiración saliendo en dolorosas y cortas bocanadas. Habían sobrevivido, pero ¿ahora qué? El hombre levantó la vista, escudriñando la oscuridad. La tormenta de nieve había amainado, revelando la silueta dentada de los árboles más adelante. Un bosque. Refugio. Salvación. Vamos, muchacho, murmuró el hombre, obligándose a ponerse de pie a pesar del ardor en sus músculos. Una vez más. El Mustang dejó escapar un débil resoplido. No se movió. El hombre apretó la mandíbula. Con las últimas fuerzas que le quedaban, agarró la crin del Mustang y tiró. No con rudeza. No con fuerza. Solo lo suficiente para decirle estoy aquí. No te dejaré. Las orejas del Mustang se movieron ligeramente hacia atrás. Sus ojos, oscuros y vidriosos por el agotamiento, se clavaron en los del hombre. Y de alguna manera, lo entendió. Con un gemido tembloroso, el Mustang se incorporó. Sus patas tambalearon peligrosamente, pero logró sostenerse. Se balanceó, casi cayendo otra vez, pero el hombre estaba ahí, con las manos firmes contra su costado, manteniéndolo en pie. Juntos, siguieron adelante. Para cuando llegaron al bosque, el sol había comenzado su lento ascenso en el horizonte. Una luz pálida se filtraba a través de las ramas esqueléticas, proyectando largas sombras sobre la nieve fresca. El hombre guió al Mustang hasta un denso grupo de árboles, donde el viento no podía alcanzarlos. Cayó de rodillas, su cuerpo agotado, sus manos temblando de cansancio. El Mustang, esta vez, no se desplomó. Se quedó de pie, sus patas temblorosas pero firmes, su cabeza baja mientras respiraba los olores desconocidos del bosque. El frío aún se aferraba a él, pero ahora había calor en su interior, rescatado del borde de la muerte. El hombre dejó escapar un aliento lento, observando cómo el Mustang daba un paso incierto hacia adelante. Había sobrevivido. ¿Y ahora? Ahora, tenía la oportunidad de vivir. El hombre buscó entre lo poco que quedaba de sus provisiones, sacando el último puñado de avena y ofreciéndolo en su palma. El Mustang dudó, pero luego avanzó. Sin miedo. Sin vacilación. Solo confianza. El hombre sonrió. Durante tanto tiempo, había vivido solo en este lugar, sobreviviendo en vez de vivir. Había dejado que el pasado lo atormentara, que el frío fuera su única compañía. Pero ahora, este caballo, este luchador, había cambiado algo en él. El Mustang se había negado a rendirse. Y al salvarlo, el hombre había encontrado algo por lo que valía la pena seguir luchando. Los días pasaron. El Mustang se hizo más fuerte. Las heridas en sus patas comenzaron a sanar. Sus músculos se llenaron, su pelaje perdió el opaco y sin vida tono que tenía cuando el hombre lo encontró. Y la chispa en sus ojos regresó. El hombre lo observó en silencio, satisfecho, mientras el Mustang caminaba con confianza, sus pezuñas ya no arrastrándose en la nieve, su cuerpo ya no temblando por el frío. Había enfrentado a la muerte, y había ganado. Y ahora, estaba listo para algo más. Libertad. El hombre lo supo en el momento en que vio al Mustang de pie al borde del claro, sus orejas erguidas, sus fosas nasales dilatadas mientras miraba hacia la vasta naturaleza más allá de los árboles. Quería irse. Necesitaba irse. El hombre tragó saliva, sintiendo un peso asentarse en su pecho. Esto nunca estuvo destinado a durar para siempre. El Mustang tenía una vida más allá de esto. Estaba hecho para correr, para vagar, para ser salvaje e indomable. ¿Y el hombre? Tenía una elección. Podía intentar retenerlo. Mantener este vínculo que habían forjado. Aferrarse a esta pequeña parte de algo que lo había hecho sentir vivo otra vez. O podía dejarlo ir. El Mustang giró, sus oscuros ojos encontrándose con los del hombre una vez más. Estaba esperando. Esperando permiso. Esperando su libertad. El hombre soltó un suspiro, sus labios curvándose en una suave y cansada sonrisa. Dio un paso adelante. Pasó una mano sobre el fuerte y recuperado cuello del Mustang. Y luego, retrocedió. El Mustang no se movió al principio. Luego, la comprensión se asentó en él. Giró. Se detuvo. Y corrió. El hombre se quedó ahí,
observando cómo el Mustang atravesaba la nieve, sus músculos ondulando bajo su brillante pelaje, sus poderosas zancadas llevándolo cada vez más lejos, hasta que desapareció. Una profunda sensación de vacío floreció en el pecho del hombre, pero no era tristeza. Era paz. Porque esto era como siempre debió ser. Los días pasaron. El hombre siguió adelante, su vida aparentemente sin cambios. Pero algo dentro de él había cambiado. El silencio ya no se sentía tan pesado. El frío ya no se sentía tan sofocante. Porque en algún lugar allá afuera, corriendo libre bajo el cielo abierto, el Mustang seguía viviendo. Y una mañana, mientras el hombre estaba afuera, contemplando el horizonte, lo vio. Una silueta oscura, de pie sobre una colina distante, recortada contra el sol naciente. El Mustang. Observando. Reconociéndolo. Por un breve momento, hombre y caballo se miraron el uno al otro a través de la interminable extensión blanca. Y luego, tal como había llegado, el Mustang se giró y desapareció en lo salvaje, donde siempre perteneció. El hombre sonrió. Había salvado al Mustang. Pero al final, el Mustang también lo había salvado a él. Algunas batallas no se ganan con fuerza, sino con resistencia. Algunas vidas no se salvan con cadenas, sino con confianza. Y a veces, el mayor acto de amor es saber cuándo dejar ir. El Mustang había recibido una segunda oportunidad. Y el hombre también. Y eso era suficiente. ¿Alguna vez has sentido ganas de rendirte? Como si el peso del mundo fuera demasiado para soportarlo y lo único que quisieras hacer fuera dejar de luchar. Este Mustang estuvo al borde de la muerte, abandonado por el mundo, dejado a merced de la nieve implacable. Pero resistió. Peleó. Y, contra todo pronóstico, encontró a alguien que se negó a dejarlo ir. El vínculo entre el hombre y el Mustang no se construyó sobre la posesión o el control, sino sobre la confianza, la supervivencia y una promesa silenciosa de nunca rendirse el uno con el otro. Pero al final, el mayor acto de amor fue dejarlo ir. ¿Qué parte de esta historia tocó más tu corazón? ¿La lucha del Mustang por sobrevivir? ¿La inquebrantable determinación del hombre? ¿O el emotivo momento en que el Mustang finalmente corrió libre? Cuéntanos en los comentarios, nos encantaría conocer tu opinión. Algunas historias están destinadas a ser compartidas. Algunas historias nos recuerdan la fuerza que llevamos dentro. Dale me gusta a este vídeo si esta historia te conmovió. Suscríbete para más historias poderosas e inspiradoras. Comparte este vídeo con alguien que cree en el poder de las segundas oportunidades. Porque a veces, las almas más fuertes no son las que nunca caen. Son las que se levantan una y otra vez, sin importar qué. Gracias por ver. Ahora cuéntanos, ¿qué emociones despertó esta historia en ti?